como para que ustedes puedan ver estos dos o tres temitas que, ya les digo, en la teoría seguramente estaban, pero en la práctica no lo vimos. Entonces, uno es el concepto de contribución marginal, ¿sí? Acá el ejercicio dice, una empresa sabe que sus costos fijos anuales sumarán 35.000 y que la contribución marginal del producto es de 7 pesos. Estimó que vendiendo 10.000 unidades en el año ganará 70.000. ¿Es correcto este análisis? Bien. Lo primero que tenemos que hacer antes de poder arrancar el análisis es entender cuál es la definición de contribución marginal. Recuerden que la definición de contribución marginal, que la pueden encontrar en Parkin o en cualquier otro autor, es básicamente que la contribución marginal es la porción del ingreso total que me permite cubrir costo fijo. Traducido todo esto, ¿qué quiere decir? Yo vendo, cuando vendo recibo un precio, ese precio es el ingreso, ¿bien? Entonces recibo un precio. ¿Qué hago primero económicamente? Voy a cubrir el costo variable, en este caso costo variable medio, porque lo estoy haciendo por unidad. Entonces recibo el precio del producto, me pagan un producto, cubro costo variable medio primero, lo que me costó fabricar ese producto, lo que está directamente relacionado con la cantidad de producción. Entonces, cubrí el costo variable medio. Me va a quedar un remanente. Ese remanente que me está quedando es contribución marginal. Esa porción de ingreso que todavía me queda es contribución marginal. ¿Qué voy a hacer con esta porción que me está quedando? Voy a cubrir los costos fijos. Una vez que termino de cubrir los costos fijos, si todavía me queda ingreso total, ese ingreso total va a ser la ganancia bruta que voy a tener. Entonces, cuando hablamos de contribución marginal, en realidad, ¿en qué estamos hablando? Que nada más cubrimos costo variable. Todavía los fijos no los miramos. Cuando hablamos de contribución marginal, implica que yo cubrí los costos variables y todo ese ingreso que me está quedando me permite cubrir los fijos. Entonces, yo ahí abajo, fíjense en que en verde les puse sabiendo que la contribución marginal es precio menos costo variable medio. Es decir, el precio del producto menos el costo variable medio me están dando mi contribución marginal unitaria, ¿sí? Por unidad. Bien, vamos ahora sí de vuelta al ejercicio donde nos decía que este empresario tenía un costo fijo de 35 y que la contribución marginal, ¿qué hizo? Precio que no lo conozco, no lo sé porque el ejercicio no me lo está dando, menos costo variable medio, me está quedando una contribución marginal de 7 pesos por unidad. Es decir, es el remanente que me está quedando de ingreso. Estimo que vendiendo 10.000 unidades en el año ganará 70.000. Y nos pregunta si es correcto. Bien, ¿qué es lo que hizo la empresa en realidad? La empresa es lo que hizo, lo que yo dejé acá escrito en el segundo renglón, ¿sí? Donde dice contribución marginal total va a ser igual a la cantidad estimada a vender, es decir, las 10.000 unidades, por la contribución marginal es de 7 pesos. Nuestra contribución marginal total es de 70.000. ¿Esto es ganancia? No, no es ganancia, como dice la empresa. ¿Por qué no es ganancia? Porque todavía no llegué a cubrir el costo fijo. Yo todavía no cubrí ese costo fijo. Hasta acá lo único que tengo cubierto es la parte variable. Entonces, para ver realmente cuál es la ganancia que va a tener esta empresa, ¿qué tendría que yo hacer? Fíjense ahí un poquito más abajo, donde dice ganancia igual. A la contribución marginal total le tengo que restar los costos fijos. Ahora sí, una vez que a la contribución marginal total de 70.000 pesos le resto los costos fijos, lo que queda de ingreso, esa es mi ganancia, ¿sí? Eso que me están estos 35.000 pesos, ahora que me están quedando de más, eso sí va a ser la ganancia. ¿Por qué? Porque yo ya resté todos los costos variables y todos los costos fijos. Ahora sí, logré cubrir todos los costos y el remanente va a ser mi ganancia. Bien, no sé si se entendió, dudas, preguntas. Lo más importante de esto que es que se lleven la definición de contribución marginal y que cuando uno, ahora para el segundo parcial, empecemos a hablar de esa contribución marginal, ustedes automáticamente entiendan que cuando se les habla de contribución marginal ya hicieron precio menos costo variable medio. Es decir, ya en la mente precio menos costo variable medio, que me falta el fijo, ¿sí? Entender eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bien, sigo. El otro concepto va a ser el de punto de equilibrio, ¿sí? En este caso es el punto de equilibrio de la empresa, ¿sí? Nosotros hasta ahora veníamos viendo punto de equilibrio de mercado, ahora vamos a ver punto de equilibrio de la empresa. Ahí abajo yo les puse como para empezar a ver de dónde surge ese punto de equilibrio. Fíjense que tienen dos funciones, ustedes las conocen las dos funciones, pero ahora están juntas. Por un lado tienen la función de ingreso total. Recuerden que ingreso total era precio por cantidad. Y fíjense que arranca de cero, es decir, arranca desde la ordenada, ¿sí? Cero cantidad, cero de ingreso y arranca a crecer. Ahí lo tienen como una línea recta, ¿sí? En el gráfico donde dice ingreso total. Y por el otro lado, la otra función que tienen es la de costo total, ¿sí? Recordemos la función de costo total. Arranca desde el costo fijo total. ¿Por qué? Porque aunque yo no voy a producir nada, todavía no empecé la producción, es decir, mi producción hasta este momento es cero, igualmente el alquiler, por ejemplo, del galpón lo tengo que pagar de todas maneras. Entonces, aunque yo no voy a producir, o al menos no estoy en este momento haciendo mi producción, de todas maneras los costos fijos los tengo. Entonces, por eso, fíjense que la función arranca desde los costos fijos totales. ¿Bien? Luego va a tener un primer momento donde crece a tasa creciente, fíjense que hace como una montañita, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? Crece a tasa creciente rápidamente, luego se estabiliza, sigue creciendo, está creciendo, pero a tasa decreciente, ¿qué quiere decir? Va a crecer pero más lento, y luego de vuelta, fíjense que casi al final vuelve a crecer a tasa creciente, de vuelta es esa forma que lo que está haciendo es de vuelta a crecer a tasa creciente. Esa forma que parece una especie de S, para decirlo de alguna manera, es la forma característica que tiene el costo total, ¿sí? Y ahí que vemos, al unir las dos funciones de una misma empresa, es decir, unir el ingreso total de esa empresa y el costo total de esa empresa, fíjense en que ahora empiezan a tener una relación entre las dos curvas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque en realidad la empresa va a operar con las dos curvas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ver el resultado que puede tener. Es decir, va a tener ingreso por un lado, pero a su vez también va a tener que cubrir sus costos. ¿Y qué vemos acá? Fíjense, entre el eje y la liñita que yo puse que dice punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, desde el eje hasta mi línea de punto de equilibrio, durante toda esa primera etapa, fíjense en que el costo total está por encima del ingreso. En todo momento el costo total está por encima. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa se para en cualquier momento anterior a ese punto de equilibrio, estaría en una situación de pérdida. Esa empresa va a tener pérdida. En cambio, fíjense en qué pasa luego de ese punto de equilibrio. Luego del punto de equilibrio, el ingreso total está por encima del costo total. ¿Qué quiere decir esto? Que si se para luego del punto de equilibrio, la empresa va a comenzar a tener ganancia. Por eso es tan importante este punto de equilibrio, porque me va a dar el corte de entre la situación de pérdida que venía teniendo la empresa y su situación de ganancia, su inicio de ganancia, ¿sí? Vamos a ver cómo calcularlo. La empresa AB Sociedad Anónima está realizando las estimaciones de producción para el año próximo. El precio del producto es de 10 pesos y el costo variable medio es de 6. También tiene determinado el monto total de costos fijos anuales que ascenderán a 12.000. ¿Qué cantidad debería producir para obtener ganancias? ¿Qué me está preguntando? Si me calculas la cantidad de equilibrio, una más ya me empieza a dar ganancias. Si fabrico una más que la de equilibrio, empiezo a tener ganancias. Por eso es tan importante la de equilibrio. Entonces, vamos a calcularlo. Ahí tienen la fórmula de cómo calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido la contribución marginal. Pero primero tengo que sacar la contribución marginal. Entonces, fíjense en que ahí abajo está sacada la contribución marginal. La contribución marginal dijimos que era precio menos costo variable medio. Es decir, 10 que era el precio del producto menos su costo variable medio, que todo esto viene dado por enunciado,
menos 6, que es el costo variable medio, nos da una contribución marginal de 4. Recuerden que esta es la unitaria, contribución marginal por unidad de 4 pesos. Y ahora, para hacer el punto de equilibrio, hacemos el costo fijo dividido la contribución marginal, 12.000 dividido 4 me da que el punto de equilibrio está en 3.000. 3.000 unidades de producto. Ese sería mi punto de equilibrio. Es decir, si yo fabrico una unidad más de 3.000, empiezo a tener ganancia. Para calcular si realmente esto es así, si realmente este es mi punto de equilibrio, lo que les conviene es calcular el resultado, porque el resultado en el punto de equilibrio les tiene que dar 0. Es el momento donde se están cruzando el ingreso total con el costo total, es el momento donde el resultado del ejercicio es 0. Entonces vamos a calcularlo como para poder comprobar que realmente estas 3.000 unidades son el punto de equilibrio. Entonces, fíjense en ahí abajo qué hice yo. Dije, ingreso total. Ingreso total es precio por cantidad. En este caso, 10, que es mi precio, por 3.000 unidades, que sería mi supuesto punto de equilibrio, me va a estar dando un ingreso total de 30.000. Ahora, el costo variable total es costo variable medio por cantidad, porque yo como dato tengo costo variable medio, lo multiplico por la cantidad y me da el total. Entonces, costo variable medio, el ejercicio decía que era de 6 pesos, por la cantidad que sería mi punto de equilibrio, por 3.000 me está dando 18.000 de costo variable total. Lo pongo entre paréntesis para que reste, básicamente. A esto le voy a restar los costos totales, fijos totales, que en este caso son de 12.000 y me da un resultado de 0. Como tengo un resultado de 0, eso implica que es el momento donde se está cortando la curva de ingreso total con la curva de costo total. Y ese sería mi punto de equilibrio. Es decir, que el resultado de esta empresa sería un resultado de ganancia, sería un resultado positivo si fabrica más de 3.000 unidades. Bien, dudas, preguntas, consultas. Bien, ¿qué es lo importante de la clase de hoy? Que se lleven bien la definición de contribución marginal, que la recuerden, y que también que se lleven la definición de punto de equilibrio, ¿sí? Y que también la recuerden, ¿sí? Cómo calcular el punto de equilibrio y más que nada qué representa ese punto de equilibrio. Y también, como les vuelvo a repetir por las dudas, el que no se acuerda o tal vez no lo estudió también para el parcial, la parte de costo total, de costo variable total, la parte de costo marginal, costo medio y costo variable medio, sí o sí para la clase que viene trate de repasarlo, ¿sí? O tome el resto de la clase, básicamente que tenemos hoy, como para poder repasar esos temas. Y de última, si tienen dudas, me hacen preguntas. ¿Por qué? Porque la clase que viene lo necesitamos. De hecho, la clase que viene es súper larga. Nos va a llevar un montón de tiempo la clase que viene. Pero es bastante importante que sepan todo esto porque si no se empiezan a perder, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, ahora vamos al foro y les paso los ejercicios. Bien. Vamos al foro, entonces. Les paso los ejercicios. Sí. ¿Podrías explicar de nuevo la contribución? Se te entrecortó y no te entendí lo último. ¿Podrías explicar, me dijiste? Lo de contribución marginal. Sí. Vuelvo para atrás, espérame. Acá estamos en lo de contribución marginal. Entonces, vos lo que te tenés que acordar es que la contribución marginal, vos tenés tu ingreso total. Es decir, vos cada vez que vendes, recibís ingreso. Vas a tener tu ingreso total, ¿sí? ¿Qué pasa? Con ese ingreso total tenés que cubrir tus costos. Lo primero que hacemos en economía es cubrir costo variable. Cuando con ese ingreso total cubrís tu costo variable, te queda un sobrante de ingreso total, ¿sí? Te queda un remanente. Vos hiciste ingreso total menos costo variable total. Te quedó un remanente. Ese remanente que te está quedando es tu contribución marginal total. Nosotros lo llamamos de esa manera, ese remanente. Una vez que te queda esa contribución marginal total, ahí recién restás costo fijo total.
Una vez que restaste los costos fijos totales, lo que te queda recién ahí es tu ganancia bruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cubriste la totalidad de tus costos, tanto tu costo variable como tu costo fijo. Lo más importante de esto que es que cuando hablamos de contribución marginal, vas a ver que ya a partir de la clase que viene vamos a decir, ¿esta empresa tiene contribución marginal? ¿Qué te estamos preguntando? ¿Tiene remanente para cubrir costo fijo? Esa es la pregunta que te estamos haciendo. Si vos al ingreso le restás lo variable, ¿te queda algo o no te queda nada? Yo tengo un ingreso, por ejemplo, de 2 pesos, pero mi costo variable es de 2 pesos. Quiere decir que me queda remanente 0. No voy a poder cubrir el costo fijo. Mi contribución marginal es de 0. No tengo remanente para cubrir el costo fijo. Ahora, mi ingreso tal vez es de 5 pesos. Mi costo variable es de 2. ¿Cuánto me queda todavía? 3 pesos. Es decir, que me están sobrando 3 pesos de ingreso para poder cubrir los costos fijos. Si mi costo fijo tal vez es de 1 peso, me sobran 2. Esos 2 son ganancia. Entonces, vos lo que tenés que recordar es eso. Nosotros vamos a empezar a preguntar, tal vez cuando empecemos a hacer los ejercicios, ¿esta empresa tiene contribución marginal? Y vos lo que tenés que buscar es eso. Si al ingreso le resto lo variable, ¿me queda algo o no me queda nada para poder contestarlo? Ese es el juego que tenés que empezar a ver respecto a la contribución marginal. Entendí, profe, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien. Vamos al foro, les paso los ejercicios de hoy que son como estos y creo que también hay un par de costos como para que empiecen a practicar un poquito más de costos, ¿sí? Porque lo que les decía yo, los vamos a necesitar esos costos para la clase que viene y el que tuvo alguna duda, que se quedó con algo de costos, que no lo entendió bien, que no sabe bien cómo graficar, tómese este rato como para poder hacerlo, como para poder practicarlo, para hacer un gráfico y de última me lo pasa, así lo vemos, ¿sí? Traten de practicarlo porque es importante para la clase que viene, ¿sí? Bien, esperen que paro la grabación y vamos al foro y les paso los ejercicios.